Hola, yo les explicaré acerca de las generalidades de la tolerancia periférica. ¿Por qué creo que es importante estas generalidades? Bueno, estas son las bases del mismo tema. Y ya saben, como cualquier otro tema, es sumamente importante conocer las bases para lograr un mayor entendimiento de lo que sigue de todo el tema. A lo largo de estas generalidades intentaré explicar de forma sintetizada, breve y concisa la información para que todos puedan tener un entendimiento al 100% del tema. Bueno, ¿qué es la tolerancia inmunitaria? Esta es una falta de respuesta a cierto antígeno. A estos antígenos que inducen esta misma tolerancia los conocemos como los telerógenos. Siguiendo con el tema, se preguntarán, ¿qué son estas palabras sin sentido que nomás están estorbando la presentación? Bueno, estas son palabras clave que nos ayudarán al entendimiento de los conceptos bases del tema. Empezando con antígenos propios. Bueno, la tolerancia ocurre sobre todo en estos mismos antígenos propios. Esto es fundamental para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmunitario. El no tolerar lo propio da lugar a reacciones inmunitarias contra antígenos propios. Esto nos causa enfermedades autoinmunitarias, que son muy peligrosas. Siguiendo con eliminan e inactivan linfocitos. Dirán, ¿qué es esto? Bueno, gracias a todo lo dicho anteriormente, los mecanismos de tolerancia eliminan e inactivan a los linfocitos que expresan receptores de afinidad alta frente a estos antígenos propios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y dirán, ¿qué es la tolerancia frente a estos antígenos propios? Bueno, la tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos generadores. Esto se denomina como tolerancia central o en linfocitos maduros en zonas periféricas, que es la tolerancia periférica, como su nombre lo indica, y es el tema del cual se hablará en todo este video. La tolerancia periférica del linfocito T consta de tres mecanismos: la anergia, que es la falta de una respuesta funcional, la supresión de los linfocitos T reguladores y la eliminación por muerte celular. Estos mecanismos son responsables de la tolerancia del linfocito T a antígenos propios específicos de tejidos, especialmente a aquellos que no abundan en el timo. Estos mismos mecanismos pueden también inducir la falta de respuesta a antígenos extraños que se presentan en el sistema inmunitario en condiciones tolerógenas. Comenzamos por definir anergia como la falta de una respuesta funcional. Un antígeno sin coestimulación o inmunidad innata hace que las células sean incapaces de responder a este. Las células autorreactivas no mueren, sino que pierden su capacidad de responder al antígeno. La primera señal prolongada, que es el reconocimiento del antígeno, puede llevar a la anergia por sí sola. Estas células anérgicas pueden sobrevivir días o incluso semanas en un estado quiescente y después mueren. Las respuestas de los linfocitos T se inducen cuando las células reconocen un antígeno presentado por una célula presentadora de antígenos y los receptores activadores situados en los linfocitos T, como el CD28, reconocen coestimuladores en la APC, como el B7, dando como resultado la proliferación y diferenciación del linfocito T. El estado enérgico se mantiene cuando hay un descenso de expresión de TCR o cuando hay un reclutamiento en el complejo TCR de moléculas inhibidoras. Si el linfocito T reconoce un antígeno propio sin coestimulación, este pierde su capacidad de respuesta al antígeno debido a un bloqueo de las señales que parten del complejo TCR o de la unión a sus ligandos de los receptores inhibidores. El bloqueo de las señales puede ser el resultado del reclutamiento de fosfatasas en el complejo TCR o de la activación de la ubiquitina, ligasas que degradan proteínas transmisoras de señales. El linfocito T permanece viable, pero es incapaz de responder al antígeno propio. Continuamos con la regulación de las respuestas por receptores inhibidores. Como ya sabemos, existen muchos receptores inhibidores. Sin embargo, los dos cuya función fisiológica con la tolerancia a lo propio está mejor establecida con CTLA4 y PD1. El CTLA4 se une con los receptores B7, 1 y 2 presentes en las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, mientras que el PD1 se une con los receptores PDL1 y L2, presentes en las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B, células endoteliales, epiteliales y tumorales. Ambos receptores son miembros de la familia del receptor CD28. Iniciando con CTLA4, su importancia en la inducción de la tolerancia
se ha observado en ratones que carecen de los genes para este receptor o que fueron dotados con anticuerpos anti-CTLA4. El resultado de esto fue la activación incontrolada del linfocito con un aumento de tamaño masivo de los ganglios linfáticos y del vaso, además de infiltrados linfocíticos multisistémicos, lo que indicaba una autoinmunidad sistémica. Estas observaciones indicaban que las funciones del CTLA4 mantienen controladas continuamente a los linfocitos T autorreactivos. El CTLA4 tiene dos importantes acciones. La primera es en los linfocitos T respondedores, pues en un inicio la expresión de CTLA4 es baja en estas células. Sin embargo, cuando se activan, comienzan su expresión y provoca que termine la activación continua de estos linfocitos. La segunda acción es en los linfocitos T reguladores, pues media la función supresora de estas células al inhibir la activación de los linfocitos T vírgenes. Se cree que CTLA4 media la actividad inhibidora mediante dos mecanismos. El primero es el bloqueo de la señal. Cuando se une a su ligando B7, activa una fosfatasa que elimina fosfatos de las moléculas transmisoras de señales asociadas al TCR y al CD28, y con ello terminando la respuesta. La segunda es la reducción de la disponibilidad de B7, que puede ser por dos medios. Uno, cuando se une a moléculas de B7, reduciendo el número de receptores a los cuales se puede unir CD28, y el segundo, cuando captura las moléculas de B7 interiorizándolas por endocitosis, reduciendo su expresión en las APC. Un punto a aclarar que le da una mayor firmeza al segundo mecanismo es la hipótesis de que CTLA4 tiene una mayor afinidad por el B7 que el CD28, haciendo que se unan de forma preferente cuando las APC están presentando antígenos propios y expresando poco B7. Sin embargo, es solo una hipótesis y no se tiene claro qué determina si CD28 o CTLA4 se unirá con B7. Continuando con PD1, el cual significa muerte celular programada 1, debido a que en un principio se pensó que participaba en la muerte celular programada, pero ahora se sabe que no desempeña ningún papel en la apoptosis del linfocito. Sin embargo, el nombre nadie se lo quita. Su importancia se puede observar de igual manera que CTLA4 en experimentos con ratones a los cuales se les anuló PD1 presentaron enfermedades autoinmunes como lo son nefropatía lúpica y artritis. No obstante, los genes de la PD1 inactivos son menos acentuados que los de CTLA4, indicando una respuesta menor. Pasando a su mecanismo de acción, cabe aclarar que no se conoce con certeza, pero se piensa que probablemente inhibe las respuestas del linfocito T, induciendo señales inhibidoras en las mismas células. A este punto, parecerá que CTLA4 y PD1 pueden cubrirse la una a la otra en una situación en la que una no se presente, pero esto no es así, presentan ciertas diferencias. El CTLA4 puede ser más importante para controlar la activación inicial de los linfocitos T CD4 en los órganos linfáticos y es un mediador de la función supresora de los linfocitos T reguladores. En cambio, PD1 es claramente importante para terminar las respuestas periféricas de los linfocitos T efectores, especialmente de los CD8, y puede no ser necesario para la función de los linfocitos T reguladores. Otro mecanismo de tolerancia periférica es la apoptosis o muerte celular. Esta la sufrirán los linfocitos T que reconozcan antígenos propios con una alta afinidad. Puede ocurrir de dos formas, por la vía intrínseca o mitocondrial o por la vía extrínseca o del receptor mortal. La vía intrínseca o mitocondrial está mediada por diferentes proteínas de la familia BCL2 que se encuentran en la superficie de la mitocondria. Estas pueden ser de dos tipos, proapoptóticas, es decir, que favorezcan la muerte celular o apoptosis, o antiapoptóticas, que hagan que la célula, en este caso el linfocito T, continúe viviendo. En condiciones normales, es decir, cuando el linfocito está realizando adecuadamente sus funciones, van a estar activadas las proteínas antiapoptóticas, que van a ser la BCLX y la BCL2. Estas van a estar activadas porque están reconociendo factores de crecimiento. Entonces, al estar activadas las proteínas antiapoptóticas, se van a inhibir las proteínas proapoptóticas, y así es como el linfocito seguirá recibiendo señales de que debe de continuar viviendo y realizando todas sus funciones. Sin embargo, si se presenta una ausencia del factor de crecimiento, estímulos nocivos o alguna alteración en el ADN, se van a activar algunas proteínas que van a favorecer a la apoptosis, como lo es la proteína BIM. Esta es encargada de detectar el estrés celular o cualquiera de los cambios que les mencioné anteriormente.
La proteína BIM se unirá a las proteínas proapoptóticas BAC y VAX. De esta forma inhibirán a las proteínas antiapoptóticas y favorecerán el inicio de la muerte celular. Una vez que se da la unión de las proteínas BIM con las proteínas proapoptóticas, se van a insertar en la membrana de la mitocondria haciéndola más permeable y de este modo van a favorecer la salida de citocromo C y otras moléculas al citoplasma de la célula. Una vez que el citocromo C se encuentra en el citoplasma, se va a unir a una proteína llamada APAF1. Estas al unirse van a activar a la procaspasa 9, que a su vez va a activar a la caspasa 9, y esta va a activar a otras caspasas que van a inducir la fragmentación del ADN nuclear y otros cambios que culminarán con la muerte celular. Ahora hablando de la vía del receptor mortal o extrínseca, esta estará mediada por dos receptores, FAS, también llamado CD95, y su complemento FAS ligando. FAS se encontrará en la superficie del linfocito y su ligando, o sea FAS ligando, se encontrará en alguna otra célula. Estas al unirse activarán proteínas que van a ensamblar a la procaspasa 8, que va a activar a la caspasa 8 y esta a su vez activará otras caspasas que van a generar la apoptosis. Las células que experimentan apoptosis presentan ampollas membranarias que contienen fragmentos de núcleo y de citoplasma, llamados cuerpos apoptóticos. También van a presentar algunos cambios bioquímicos, como por ejemplo la exposición de lípidos que normalmente se encontrarían en la cara interna de su membrana plasmática. Esas alteraciones son reconocidas por receptores situados en los fagocitos. De este modo, estos van a fagocitarlos rápidamente sin desencadenar ningún tipo de respuesta inflamatoria en el hospedador. Continuando con el tema, tenemos a la supresión de T reguladoras, para lo cual debemos de definir lo que son los linfocitos T reguladores, los cuales se van a conocer como aquel subgrupo de linfocitos TCD4 cuya función va a ser suprimir las respuestas inmunitarias y mantener la tolerancia frente a lo propio. ¿Y cómo van a hacer esto? Bueno, primero que nada, se debe de llevar a cabo lo que es el reconocimiento del antígeno, ya sea que esto se dé en el timo, que en este caso a los linfocitos reguladores resultantes se les conocerían como naturales, o bien que se lleve a cabo en los tejidos periféricos, que en este caso se les conocería como inducibles o adaptativos. Una vez esclarecido esto, es importante el entender que su desarrollo y supervivencia va a ser muy dependiente de lo que es la interleucina 2 y el factor de transcripción FOXP3, entre otras cosas. Y ya que se sabe que este desarrollo y supervivencia está asegurado, estos se van a encargar de llevar a cabo la inhibición de la activación del linfocito T, es decir, que el linfocito T virgen pase a ser el linfocito T efector, o de igual forma que lleve a cabo la inhibición de lo que son las funciones efectoras de otros linfocitos autoreactivos como el linfocito B o el linfocito NK, ya que estos podrían ser potencialmente patógenos y ocasionarnos un daño a nuestra salud. Ejemplificando lo anteriormente mencionado, tenemos al denominado síndrome de IPEX, el cual va a ser un síndrome ligado al cromosoma X con alteración de la regulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía detectado en ratones, el cual va a ser causado por lo que son mutaciones en el gen FOXP3, que si recordamos este es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de los linfocitos T reguladores. Así que pues al no funcionar estos de manera adecuada y no suprimir las reacciones de los linfocitos potencialmente patógenos, se pueden llegar a ocasionar una gran cantidad de enfermedades autoinmunes y pues esto puede llegar a alterar las funciones fisiológicas del organismo. Continuando con otro tema, tenemos a lo que son los marcadores fenotípicos y heterogeneidad de los linfocitos T, en donde se sabe que a pesar de que se han descrito numerosas poblaciones de los mismos, los que se tienen con mejor función establecida van a ser aquellos que contengan CD4, FOXP3 y CD25. Entre dichas funciones se encuentran el hecho de que FOXP3 y CD25 van a ser esenciales para la generación, mantenimiento y funcionamiento correcto de los linfocitos T reguladores, como ya se había mencionado previamente. Así como también se esclarece que estas suelen expresar cantidades muy bajas de receptores para la interleucina 7. Asimismo, vamos a tener que dicho patrón de expresión de receptores va a hacer que se lleve a cabo el uso de la interleucina 2, pero no de la interleucina 7 como factor de crecimiento y supervivencia, y que los linfocitos T reguladores FOXP3 también van a expresar grandes cantidades de CTL4 que va a ser necesaria para que se lleve a cabo un correcto funcionamiento. Una vez esclarecida la importancia que tienen dichos marcadores para mantener estable lo que es el linfocito T regulador, también va a ser importante conocer lo que es su generación y mantenimiento, para lo cual retomaremos un poco lo que habíamos platicado previamente al hablar sobre la supresión de T reguladoras, que si recordamos el primer paso era el reconocimiento del antígeno, pero cabe destacar que en el timo se va a llevar a cabo el reconocimiento de un antígeno propio, mientras que en el ganglio linfático o los tejidos periféricos se va a llevar a cabo el reconocimiento tanto de antígenos propios como extraños.
Enfocándonos en lo que es el timo, vamos a tener que este va a ser el destino de los linfocitos T comprometidos a la línea CD4 que reconocen antígenos propios, así como también los linfocitos que lleguen aquí van a ser conocidos como T reguladores naturales, que era algo que habíamos platicado previamente. Por otra parte, tenemos a que en el ganglio linfático o en los tejidos periféricos, como ya habíamos mencionado, los linfocitos T reguladores que se generan aquí se les van a denominar como adaptativos o inducibles, y esto debido a que son generados a partir de los linfocitos T vírgenes CD4 como una adaptación del sistema inmunitario en respuesta a la exposición a cierto tipo de antígenos, o también pueden desarrollarse después de que se genere una reacción inflamatoria. Otro punto que es importante destacar es el hecho de que la generación de algunos linfocitos T reguladores depende de la citosina, factor de crecimiento transformante beta, y esto debido a que al llevar a cabo un cultivo de linfocitos T vírgenes con anticuerpos anti-TCR activadores junto con lo que es el factor de crecimiento transformante beta interleucina 2, de manera normal va a dar una producción de células reguladoras. Pero si en el caso de que lo que son los ratones se llevara a cabo la eliminación de dicho factor de crecimiento transformante o se bloquearan las señales del mismo, pues obviamente la producción se vería afectada y daría lugar a lo que son las enfermedades inflamatorias sistémicas. Todo esto debido a que hay una activación de leucocitos incontrolada y pues una deficiencia de los linfocitos T reguladores funcionales. Asimismo, vamos a tener que la supervivencia y competencia funcional de los linfocitos T reguladores van a depender de la citosina interleucina 2. Y esto debido a que, pues tomando como ejemplo nuevamente a lo que son los ratones, si en ellos se anula el gen para dicha interleucina o la cadena alfa y beta del receptor para la misma sufren una clase de autoinmunidad, pues esto se va a manifestar por medio de la aparición de enfermedades inflamatorias intestinales, la formación de una anemia hemolítica autoinmune o igual la formación de múltiples autoanticuerpos como lo son el antieritrocítico o anti-ADN, debido a que pues dichos ratones van a carecer de un complemento completo de los linfocitos T reguladores CD25 y FOXP3 y pues al carecer de los mismos la manera de corregir esta alteración pues va a ser restaurando dichas células. En caso de que no haya quedado esclarecida la importancia que tiene dicha interleucina, voy a hacer mención de algunas de sus funciones. En primera instancia tenemos que esta promueve la diferenciación y el mantenimiento celular. También se encarga de activar el factor de transcripción STAT5, que esta a su vez ayuda a la expresión correcta del FOXP3, que como recordamos, esta va a verse implicada en el correcto funcionamiento de los linfocitos reguladores. Y también, según investigaciones, se sabe que esta interleucina va a controlar lo que son las enfermedades, la inflamación y el rechazo producidos en el anfitrión tras llevar a cabo un injerto. También se establece que algunas poblaciones o subgrupos particulares de células dendríticas pueden estar relacionadas con la estimulación y el desarrollo de los linfocitos T reguladores. Y bueno, después de que conocimos qué son los linfocitos T reguladores, sus generalidades y de dónde provienen, vamos a explicar los mecanismos de acción de estos linfocitos T. Este mecanismo de acción es muy importante en la modulación de la tolerancia periférica, ya que estos tal cual van a formar uno de los principales mecanismos por los cuales la tolerancia periférica se va a dar. El mecanismo principal de estos es suprimir las respuestas inmunitarias por múltiples formas. Específicamente 3 formas vamos a mencionar el día de hoy. La primera de ellas es la producción de citocinas inmunosupresoras como IL-10 y factor de crecimiento transformante beta. También van a reducir la capacidad de las APCs para estimular a los linfocitos T, es decir, van a reducir la presentación de antígenos y también van a tener la función de esponja para IL-2, es decir, van a consumir toda la IL-2 y de esta forma van a reducir la respuesta inmunitaria. Y como les había mencionado, una de las principales formas por las cuales los linfocitos T reguladores van a tener función en la tolerancia periférica es por medio de la secreción de citocinas inhibidoras. En particular se van a destacar 2 citocinas inhibidoras que tienen una función bastante importante en la tolerancia periférica y son la IL-10 y el factor de crecimiento transformante beta. Y bueno, hablando primero del factor de crecimiento transformante beta, este va a tener 3 funciones en la tolerancia periférica. El primero de ellos es inhibiendo la proliferación y las funciones efectoras de los linfocitos T, es decir, va a suprimir todas las respuestas que estos puedan ejercer. También va a inhibir la activación de los macrófagos, esto pues tiene relación con la
disminución de la presentación de antígeno y por lo tanto de la activación de los linfocitos T. Y también va a regular la diferenciación de subgrupos de linfocitos T, es decir, va a reducir la cantidad de estos linfocitos T que se van a diferenciar ya sea en TH1, TH2 o TH17, que son los subgrupos de linfocitos T que son activos. También el factor de crecimiento transformante beta va a tener otras funciones como estimular el cambio de isotipo a IgA en el linfocito B y también va a promover la reparación de los tejidos después de las reacciones inmunitarias. Y la otra citocina que es importante en la función de los linfocitos T reguladores en la tolerancia periférica es la interleucina 10. Esta lo que va a hacer es inhibir la producción de IL-12 por células dendríticas y macrófagos, y esta menor producción de IL-12 lo que va a hacer es interrumpir o inhibir la secreción de interferón gamma. También se va a encargar de inhibir la expresión de coestimuladores y también de moléculas MHC en macrófagos y células dendríticas. Entonces va a reducir, por tanto, la presentación de antígeno. También la interleucina 10 juega un papel especialmente importante en el control de las reacciones inflamatorias en tejidos mucosos, como por ejemplo el tubo digestivo. Ahora, hablando de la tolerancia periférica de linfocitos B, van a existir algunos linfocitos B maduros que en la periferia serán autorreactivos, es decir, que van a reconocer antígenos propios. Estos linfocitos B van a poder seguir tres caminos que se ilustran muy bien en esta imagen. La primera, una inactivación funcional llamada anergia, donde estos linfocitos B dejan de expresar inmunoglobulinas M y G y solo van a expresar inmunoglobulina D, que carece de funcionalidad. La segunda vía es la apoptosis, la eliminación de estos linfocitos B maduros autorreactivos, llamada deleción clonal. Y, en tercera posición, por vía de receptores inhibidores y ligandos expresados en estas células o proteínas propias del organismo, van a ocasionar una regulación inhibitoria de la activación de los linfocitos B autorreactivos, llevando a su inactivación. Para entender cómo es que un linfocito B autorreactivo maduro va a llegar a alguno de estos tres procesos diferentes, es importante conocer bien su proceso de activación normal, ya que estos dos temas van a tener completa sinergia. Empezando, por ejemplo, por una activación dependiente de un linfocito T cooperador. Normalmente una célula B no autorreactiva reconoce primero a un antígeno. En este caso, la célula B autorreactiva va a reconocer a un autoantígeno, ya sea adherido a una célula humana sana o bien a una proteína que está solubilizada en el medio. Esta interacción entre el antígeno y el BCR va a crear una primera señal dentro de la célula B. Luego, si nos volvemos al proceso de activación normal, normalmente hay una segunda y una tercera señal, dada por la interacción entre la célula B y la célula T, y por la citocina polarizante que este linfocito T cooperador va a secretar. Sin embargo, en un proceso de autorreactividad, sabemos que los linfocitos T cooperadores autorreactivos también van a sufrir de lesión clonal en el timo o simplemente no van a estar presentes. Entonces, esta célula B solo va a tener una primera señal de reconocimiento, pero al no ser suficiente para su activación, va a ser mandada a la anergia, a la falta de función, y solamente van a expresar inmunoglobulina D. Como segundo proceso de activación, un linfocito B puede ser activado por un antígeno independiente del linfocito T cooperador. Para esto son necesarios dos señales diferentes. La primera, la que ya conocemos, la unión del antígeno al BCR, y la segunda se da por un reconocimiento de señales de peligro, por ejemplo, como el receptor morado que vemos en la imagen, que es un receptor de patrones asociados a moléculas patógenas,
o reducido a PAMP. Y bueno, normalmente cuando un linfocito B autorreactivo reconoce un autoantígeno, este autoantígeno no tendrá ninguna parte que se pueda adherir a este tipo de receptores de reconocimiento de señales de peligro, por lo que también va a estar la ausencia de una segunda señal que permita que este linfocito B autorreactivo se active. Y más bien, este linfocito B va a ser mandado a apoptosis, donde morirá por la vía mitocondrial. Igualmente, es importante comentar que los linfocitos B anérgicos, que también se pueden dar en este tipo de ejemplos, van a necesitar cantidades mayores de un factor de crecimiento llamado BAF o factor activador del linfocito B. Sin embargo, este factor de crecimiento va a ser tomado principalmente por los linfocitos B vírgenes normales. Entonces ya no va a haber suficiente factor de crecimiento para los linfocitos B autorreactivos. Y esta es una segunda forma en la que pueden llegar a su apoptosis. Como tercer y último proceso por el cual un linfocito B autorreactivo es llevado a anergia o apoptosis, tenemos las señales procedentes de receptores inhibidores. Como ejemplos de receptores inhibidores tenemos los que se presentan en la imagen de la derecha, por ejemplo el CD22 o el más estudiado, la fracción constante gamma R2B, los cuales tienen como función determinar un umbral para la activación de los linfocitos B. Es decir, que después de una señal procedente del BCR son necesarios otras señales provenientes de correceptores para integrar toda una señalización que activa el linfocito B. Sin embargo, esta no se va a dar cuando el linfocito B está reconociendo autoantígenos. Esta señalización se va a dar por las estructuras tirosínicas de inhibición del receptor inmunitario, llamadas ITIM, que van a fosforilar y reclutar a los SHP1, los cuales van a atenuar las señales procedentes del receptor de linfocitos B, o bien BCR. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un aumento del umbral para la activación de los linfocitos B, llevando a su inactivación. Y bueno, ahora hablando de la tolerancia frente a microbios comensales o algunos otros antígenos extraños. Estos normalmente van a ser abundantes, por ejemplo, en el intestino, la piel y otros tejidos. Sin embargo, no crean una respuesta inmunitaria eficaz. ¿Por qué se da esto? Bueno, hay múltiples razones. Principalmente, no van a ser capaces de invadir muy bien las barreras epiteliales, entonces no van a haber respuestas inmunitarias, no van a ser accesibles para la respuesta inmunitaria innata, y si llegan a ser accesibles, van a hacerlo en muy poca, con muy poca eficacia, entonces no van a crear señales coestimuladoras, o si lo llegan a hacer, van a ser tan mínimas que no van a ser significativas. Entonces hay una tolerancia. Otra forma en la que pueden causar esta tolerancia es por medio de linfocitos T reguladores, y como sabemos, estos van a disminuir la respuesta inmunitaria, entonces de la misma forma existirá una tolerancia. Esta tolerancia a microbios extraños va a ser muy importante terapéuticamente, ya que de esta forma se van a poder elaborar múltiples vacunas. Vamos a poder inducir esta tolerancia de dos formas diferentes, una con dosis bajas y otra con dosis altas. Hablando de dosis bajas, por ejemplo, tenemos a la tolerancia oral, bastante utilizada para tratar problemas de hipersensibilidad a ciertos antígenos. Y bueno, también, como dije antes, la utilización en las vacunas. Por ejemplo, se ha visto que al utilizar antígenos con adyuvantes, esto puede generar una mayor respuesta inmunitaria, ya que los adyuvantes van a funcionar como coestimuladores de segundas señales. Entonces, una vacuna o más bien sin adyuvantes,
va a generar una menor respuesta inmunitaria y esto es bastante importante para este tipo de utilizaciones.